La perseverancia de los santos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos 8, versículo 37 al 39. Dice así la palabra de Dios: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, Señor nuestro. Vamos a tocar este punto. Y la pregunta central que se hace llegando aquí es si realmente algún verdadero creyente puede llegar a perderse. ¿Puede perderse algún que confiesa ser hijo de Dios? ¿O puede perderse alguno de aquellos que Dios verdaderamente salvó? Vimos con anterioridad que el hombre era completamente depravado y que Dios lo eligió no por algo que el hombre tenía, sino que lo único que el hombre contribuyó fue con su pecado. No había nada bueno por lo cual Dios eligiera. Entonces la elección fue incondicional. Hablamos que Cristo murió por estos mismos que el Padre había elegido. También hablamos que el Espíritu Santo, por medio de una obra extraordinaria, salva a aquellos por cuales Cristo había muerto, por cuales el Padre había elegido. Y ahí vemos la obra grandiosa de la Trinidad. El Padre escogiendo, el Hijo muriendo y el Espíritu trayendo a los que son suyos a la salvación. Y toda esta obra grandiosa de Dios nos lleva a ver que aquellos que son verdaderamente salvos jamás se pueden perder. Y acá mismo en Romanos lo que leímos deja bien claro esto, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni nada, ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios. Vamos a Filipenses 1:6. El apóstol Pablo afirma ahí en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo no presenta ningún tipo de dudas acerca de cuál será el fin que nos espera y el fin que les esperaba en el caso histórico a los filipenses, sino que más bien él está persuadido, o sea, totalmente seguro y convencido de que Dios va a perfeccionar esta obra que comenzó en los suyos. Él comenzó un proceso de santificación que va a concluir. Las presuposiciones obvias del apóstol son claras aquí. Dios no dejará una obra inconclusa, imperfecta, porque esto contradice el carácter perfecto y completo de Dios. Claramente los creyentes no pueden caer ni totalmente ni definitivamente del estado de gracia, sino que, veamos en Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 10. Si alguien lo quiere leer por mí. Primera de Pedro. Segunda de Pedro 1:10.
Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Exactamente. No caeréis jamás. Pero el Señor pone algo práctico ahí, que los que fueron llamados practican la justicia, viven en santidad. Y podemos estar seguros de que no perecerán jamás. Es decir, que ellos perseveran para siempre en este estado, en el estado de salvación. Cristo afirma que Él nos da vida eterna. Evangelio de Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 28 al 29. Dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Cristo está diciendo que todos aquellos que el Padre trajo a Cristo, Cristo no va a perder ninguno. Si alguno pensare que se fuese a soltar de la mano de Dios, la Escritura no dice que nosotros estamos agarrados de la mano de Dios, como muchas veces se ha oído, sino que la Biblia dice que el Padre, que es mayor, nos tiene Él en su mano. Ahora, la Escritura también dice algo más, porque algunos por ahí piensan que, bueno, yo estoy en su mano, pero Satanás puede arrebatarme o algo puede pasarme, puedo caer. La Biblia también dice que nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Es que no solo estamos en su mano, somos parte de su mano y no podemos escurrirnos por sus dedos, somos uno de sus dedos. No podemos ya separarnos nunca más de Cristo. El puritano Christopher Lord, un covenanter antiguo, dice lo siguiente: si los elegidos perecen, Jesús sería muy infiel a su Padre, porque Dios, el Padre, dio a Cristo, preservar seguros a todos aquellos que el Padre escogió para traerlos al cielo. O sea, que Cristo sería infiel si alguno de sus hijos se perdiera. Una razón más por la cual los creyentes no pueden caer definitivamente es porque la simiente de Dios permanece en ellos. Primera de Juan 1:9. Vamos a ese versículo. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Creo que me equivoqué de versículo. Y los que han nacido de Dios, Él mismo los guarda y el maligno no los puede ni tocar. 5:18. Dice, sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. Ahí deja claro que somos guardados y que el maligno no puede tocarnos. Y en esta fe viva y obediente, ¿cuál será su fin? Filipenses 1:9. ¿Y alguien lo lee por mí? Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento.
Primera de Pedro 1:5. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. De tal manera que Dios nos va a hacer perseverar en todas esas cosas. No solo perseveramos en un sentido de que Dios solamente nos guarda y entonces yo puedo hacer lo que se me da la gana, sino que Dios nos mantiene en un constante crecimiento en el conocimiento de su palabra y nos mantiene constantemente en una vida de piedad, una vida que es activa y que va añadiendo cada día las cosas que son dignas de un hijo de Dios. De esa manera nosotros también perseveramos. Es la manera que por la gracia vamos a permanecer firmes. El doctor Williamson dice de la siguiente manera: cuando una persona ha sido regenerada por el Espíritu Santo y realmente se ha convertido a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe, ¿es posible que nuevamente comience a ser un hijo de ira y de la destrucción eterna? Él responde: la respuesta de las Escrituras es clara y enfática. No es posible. Y cita Juan 3:36. Evangelio de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, es claro que el Señor Jesús ahí nos da vida y es enfáticamente eterna. Esta vida que Dios nos da por medio de Cristo no puede perderse, porque de otra manera no sería eterna. Tanto el romanismo como el arminianismo que expusimos durante toda esta charla niegan estas cosas. Ambos afirman la idea pelagiana. ¿Se acuerdan que hablamos de Pelagio? Que la salvación es sinergista, un trabajo entre Dios y el hombre. No es Dios salvando al hombre, sino que también es el hombre contribuyendo a su salvación, cooperando juntos. Ellos afirman también que el verdadero creyente puede perder la fe justificadora y la gracia y la salvación. Por eso, enfáticamente, en este día estamos mostrando tanto la verdad escritural como las mentiras históricas que lamentablemente hoy en día se han abrazado y es lo que más abunda. Un gran predicador, supuestamente, que tenía estas convicciones arminianas y luchaba contra las verdades escriturales, un hombre muy conocido, decía, malinterpretando esto, decía, ¿cómo puede ser salvo siempre salvo? Pero cuando el calvinista se refiere a salvo, siempre salvo, hace énfasis en la vida de santidad, siempre. No hay una vida verdaderamente regenerada sin frutos de santidad. Ahora, cuando los arminianos interpretan la visión calvinista, lo hacen con muchas faltas de entendimiento teológico, pensando que uno enfatiza que el creyente, verdadero creyente, no puede perderse y sin embargo que vive como quiere. Y en realidad esto no es así. Para nosotros la salvación es monergista, es decir, una obra de Dios de principio a fin, donde el hombre persevera en buenas obras. Y vamos a ver Romanos 5:8. Romanos 5:8.
Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Si Dios, dijimos que nos reconcilió cuando éramos sus enemigos declarados, ¿cuánto más ahora nos va a guardar en completa santidad, habiendo sido ya perdonados y justificados? ¿Quién condenará a los escogidos de Dios? Vamos a ver en la Confesión de Fe de Westminster, dice de esta manera: esta perseverancia de los santos depende no de su propio libre albedrío, sino de la inmutabilidad del decreto de elección, que afirma que fluye del amor gratuito e inmutable de Dios el Padre, de la eficacia del mérito y la intercesión de Jesucristo, y de la morada del Espíritu, y de la simiente de Dios que está en los santos, y de la naturaleza del pacto de gracia, todo lo cual surge de la certeza e infalibilidad de la perseverancia. Ahora voy a explicar un poquito de estos puntos. Los puritanos decían que fluye de la inmutabilidad del decreto de elección, algo que nos habló el pastor. El decreto que Dios hizo en su elección, que era por pura gracia, es completamente inmutable, inamovible, incambiable. Dios decretó un cierto número que se salvaría, y que el apóstol Juan dice que es un número que no podía contarse. De todo pueblo, de toda tribu, de toda lengua y de toda nación. Este decreto se basa en las perfecciones divinas, las cuales no cambian. Estas bases están arraigadas en el amor incondicional del Padre, quien ha escogido libremente y perpetuamente los objetos de su amor. Como hemos visto en la expiación limitada, ¿a quienes escogió Dios? A los viles, despreciados y pecadores que éramos. Ahora, la segunda cosa que dicen los puritanos aquí es la eficacia del mérito y de la intercesión de Cristo. Él ha santificado para sí un pueblo por medio del sacrificio. Lo que vimos en la expiación limitada o particular es que lo que Cristo hizo fue tomar un pueblo para sí y santificarlo y purificarlo para su propia gloria. Y ahora vamos a ver Hebreos 10:10. Dice, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y el versículo 14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Esa obra inmutable y perfecta de Dios es inmutable, no puede cambiar. Un verdadero creyente no puede perderse jamás. En tercer lugar, los puritanos dicen la morada del Espíritu Santo y la simiente de Dios. El Padre ha decretado inmutablemente quiénes serán salvos y envió a su Hijo a morir y a hacer expiación perfecta para que por aquellos que Él murió sean justificados en Él. Y envió al Espíritu, que está también, es la promesa también del Padre. Él hace morada en todos los creyentes verdaderos, está con nosotros para siempre. Juan 14:16.
Juan 14, 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y está en vosotros. Es una tercera razón por la cual el creyente verdadero no puede perderse, porque ha sido sellado con el Espíritu de Dios y Él permanece en el creyente. Y podemos decir que no solo permanece, sino que lo lleva en una vida de santificación, que le enseña todas las cosas y que lo ayuda a perseverar, a hacer tanto lo que a Dios le agrada como a quererlo, hacer y querer lo que a Dios le agrada. Además de estas evidencias irrefutables, existe una evidencia más, la cual es la naturaleza misma del pacto de gracia, que afirma la certeza e infalibilidad de la perseverancia. El puritano Thomas Watson habla de este pacto de gracia en estos términos. Es un pacto de gracia porque es una cédula real escrita toda ella en términos de gracia, que Dios echa tras sus espaldas todos nuestros pecados, citando a Oseas 14:4, si quieren buscarlo. Oseas 14:4. El que lo tiene, y por favor lo lee. Yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Está. Ese es el pacto, que es de pura gracia. Dice, y Él nos dará voluntad de aceptar los términos del pacto y la fuerza para ejecutar sus condiciones. Ezequiel 36:27. Ezequiel 36:27. Dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Esta es la parte práctica de la perseverancia. Dios no solo cambia nuestro corazón, sino que pone dentro del creyente su propio espíritu, y el creyente ahora tiene nuevos deseos de servir, vivir en santidad y rechazar, odiar y aborrecer toda clase de pecado el cual antes amaba. Y esto es lo que dice, todo esto es por pura gracia. Ahora, también tenemos muchos versículos que hablan acerca de que hubo muchos que se perdieron. Déjenme decir lo que es real y lo que es imposible. Lo que es real y puede acontecer en un verdadero creyente. En un verdadero creyente. Primera de Juan 2:15. Me gusta leer muchos versículos para sentar las bases y para mostrar que todo esto es realmente bíblico. Primera de Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahora, una cosa que puede acontecer a los hijos de Dios es ser tentados por el mundo. Y tenemos esas evidencias bíblicas como hoy hablábamos. El caso más claro es el del hijo pródigo, que amó por un tiempo al mundo. Vamos a Mateo 26:70. Mateo 26:70.
está hablando de la negación de Pedro. Dice, mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Versículo 72. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre, refiriéndose a Cristo. 74. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre, y enseguida cantó el gallo. Las tres negaciones de Pedro que habían sido profetizadas por Cristo. Lo que es posible en un verdadero creyente, y lo vemos claramente con Pedro, es que seamos tentados por Satanás a negar a Cristo en ciertas circunstancias. Vamos a Santiago 1:13. Dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué vemos acá? La corrupción que aún queda en nuestro corazón. La lucha que tenemos constantemente con el remanente de pecado que ha quedado en nosotros. Entonces la realidad es que también tenemos esta lucha. Y que somos tentados por el pecado que aún mora en nosotros, pero debemos, en la fuerza del Espíritu, luchar contra esto. Lo que los puritanos llamaban comúnmente como mortificación del pecado. Vamos a una cosa más que es posible en los hijos de Dios, el descuido de los medios de gracia. Hebreos 10:24. Es así, y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. El descuido de los medios de gracia, no solo de lo que se llama sacramentos, sino también de dejar de estimularse al amor, de dejar de congregarse, de dejar de seguir y dejar de estimular a otros a vivir en santidad. Y podemos ser seducidos por nuestro pecado, o por la tentación del mundo, o la tentación de Satanás. Son cosas reales y que pasan, y que todos tenemos esas luchas. Estas cosas son las que son posibles y que la Escritura habla como posible. Ahora, en una última parte, lo que es imposible, que un verdadero creyente se pierda. Eso es imposible. Es imposible que un verdadero creyente se pierda. Y vamos a un último versículo, primera de Juan 2:19. Dice así, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Este versículo es clave en este tema. El énfasis de Juan aquí es doble. Primero, dice que los verdaderos creyentes permanecen. Dice claramente que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si eran, hubiesen permanecido. Salieron para manifestarse que realmente no eran creyentes. Cuando entendemos claramente esto, hermanos, vemos que Juan no está hablando acerca de salieron de este templo y se fueron a otro templo. Está hablando de aquellos que verdaderamente
abandonan la fe una vez y definitivamente para siempre. Y es claro acá lo que dice Juan, que salieron para manifestarse, que no todos son de nosotros. Entonces realmente podemos decir que aquellos que no han perseverado en la gracia de Dios, en la vida de santidad, realmente nunca habían sido salvos. En momentos han tenido manifestaciones emocionales, como todo lo que viene hablando el pastor, tocando ese tema enfático de nuestro tiempo, que por medio del decisionismo, alguien que llenó una tarjeta o alguien que levantó la mano, o alguien que vino emocionado al frente para que el pastor le ore, ¿no? Y lo declare salvo. Todas esas cosas han producido más confusión y división en la iglesia que esta doctrina que enfatiza que el creyente, verdaderamente creyente, persevera en la gracia y en la santidad de vida, y que este verdadero creyente no puede ser arrebatado de la mano del Padre ni de Cristo, y que ninguna cosa creada lo puede apartar de este amor que Cristo ha manifestado para nosotros. Amén, hermanos. La gracia del Señor sea con todos ustedes.